Los casos no peligrosos. Berbisky siempre escribe tu nombre y tu apellido también con el apellido materno, Peña Brown. ¿Podrías explicarnos cómo es el árbol genealógico de tu parte Brown? ¿Cómo no? Uno de mis 8 bisabuelos, Mauricio Brown, fue un inmigrante judío ruso que llegó a fin del siglo XIX a Ushuaia, a Punta Arenas, perdón, y a los 8 o 7 años, y allí empezó, a medida que creció, a emprender con el asunto de las ovejas, y se casó con mi bisabuela de ese lado, Menéndez, que era la hija del supermercadista del pueblo, en un paraje en 1870, 1880. Y empezaron a trabajar el tema de toda esa zona, desarrollando la producción de ovejas, centralmente de lana. Tuvieron a su vez 10 hijos, que cada uno de ellos tuvo 10 hijos, y entre los cuales está mi madre, que es la 9ª del 8º hijo de Mauricio Brown. Y obviamente en esa historia familiar, que generó siempre mucha polémica en torno a cómo fue esa ocupación de la Patagonia, cómo fue esa acción de pionero que en ese momento ocurrió, y con, no sé cuántos son, cientos y cientos de descendientes, hay de todo en esa familia, pero supongo que Berbisky lo hace pensando que con eso busca una etiqueta, agregar una etiqueta de la cual no tengo ningún problema, pues como siempre digo, soy orgulloso hijo de mi madre y también de mi abuelo científico. Exactamente, vos mencionaste tu bisabuelo, sí, que es el fundador de los supermercados La Anónima. Entre muchas otras cosas. Entre sí, muchas otras cosas. Tu madre le quedó, aunque sean 10 de 10, si entiendo bien, se divide claro. 10 y 10, ¿le quedó de herencias acciones de La Anónima? No, mira, el tema fue que entre los hijos de Mauricio Brown está Eduardo Brown, que es mi abuelo, que se dedicó a la ciencia, básicamente, y murió muy joven, era discípulo de Leloir, de Husay, y trabajaba junto a Leloir, y juntos fundaron gran parte de la ciencia aplicada de la Argentina, pero murió cuando mi madre tenía 15 y 16 años en un accidente de avión en Austral. El primero de Austral, exactamente, en Mar del Plata. Y con lo cual, en realidad, una de las ramas de esos 10 se quedó con lo que era la parte de supermercado y banco, porque eso también el Banco Galicia. Exactamente. Y que era, en ese momento, no evidentemente la más importante de las ramas. Y fue una de las ramas que le fue mejor, digamos, porque consolidó esa parte del negocio. La rama mía, digamos, fue una rama que se dedicó más a lo intelectual y a lo científico. A lo intelectual y científico, y no, de la Anónima nunca tuvo. De la Anónima tuvo de la parte de campos, pero la vendió hace como 25 años, 20 años, porque la Anónima tenía una parte de campos y una parte de, creo, y una parte de supermercados. Pero de supermercados no, mi familia nunca tuvo, ni mi abuelo, ni mi abuelo por ahí cuando era más joven. Entonces, a ver si te parece, para repasar por lo menos aquellos que son más célebres. Es tu tío, Federico Brown, el que es propietario o presidente o accionista mayoritario de la Anónima. Es primo hermano de mi madre. Primo hermano de tu madre sería tu tío. Tío segundo, sí, tío segundo, es una concepción amplia. Luego, el que es secretario de Comercio y sobrino de Federico Brown, y que también tuvo alguna actividad empresaria que en este Pampa Chis, ¿es primo segundo tuyo? Primo segundo mío. Primo segundo tuyo. Sí. Y quien representa la parte familiar en el Banco Galicia, Tomás Brown, ¿es primo también? Primo segundo también. Son todos descendientes de la rama que se dedicó a, creo que son los Brown Sever, que se dedicaron a lo que era la parte de banco y supermercado. ¿Cuántos primos tenés, entre primos primeros y primos segundos? Primos segundos, cientos. No conozco a la gran mayoría, de hecho. Cientos. Es una familia muy, muy grande. Y primos hermanos, unos 40, 30 más o menos. Pero somos muchísimos, la verdad que somos muchísimos, con distintos perfiles, distintas acciones. De hecho, el padre de Mike Brown se dedicaba a la política en el peronismo de izquierda en ese momento, no sé si Montoneros o algo estaba vinculado a eso. O sea, hay de todo, historias como son esas familias que tienen esa historia a lo largo del siglo muy grande y diversa, ¿no? Es una familia, o sea, por ejemplo, grande. El libro Primos Macri, el retorno de la meritoristocracia, en que se talla el nombre de todos los Brown y todas las personas asociadas a la familias asociadas a la familia Brown, lo que en realidad construye es una trama familiar que es muy distante a las personas que vos conocés. Sí, hay algunos que conozco bien, algunos que no conozco, nunca he conocido.
me parece que el intento de construir la tesis de que hay una visión de una aristocracia oligárquica en Argentina no resiste la historia argentina en general y no resiste tampoco esa tesis la propia acción. Muchos se enojan después cuando dicen, pero ¿cómo? Si es de la poderosa familia Brown, su patrimonio es exiguo. Bueno, porque en realidad no quiere decir nada un apellido hoy en día, en la Argentina de hoy. No creo que indique ni conducta, ni comportamiento, ni a favor ni en contra. Yo no tengo ningún problema en mi apellido materno, pero es una de las ramas que componen mi familia y son historias distintas y por eso rechazamos muchas veces esa tesis, así lo planteé en la Cámara de Diputados una vez. Decime, Marcos, tu tío y recientemente fallecido el padre Rafael Brown, que fue filósofo, rector de la Universidad de Siena, director de la revista Criterio. Yo lo conocí porque es miembro de la Academia Nacional de Periodismo. ¿Era hermano de tu mamá? Exactamente, sí. Hermano de tu mamá. Sí. Y los presentó a mis padres, además, porque estudió en Lovaina con mi padre. Ahí se conocieron mi padre y él, cuando volvieron de Europa, le presentó a su hermana, a mi madre, en ese momento. ¿En alguna etapa de tu vida fue mentor, fue inspirador? Bueno, siempre fue una referencia humana e intelectual para todos nosotros, ¿no? Una persona que queríamos mucho, una persona muy generosa, muy inquieta intelectualmente, pero también muy cálida humanamente, ¿no? Y fue alguien que siempre, en un montón de momentos de nuestra vida, a todos nosotros nos ayudó mucho, ¿no? Y como a mucha gente, creo que fue una persona muy generosa en ese sentido. A él se le hacen críticas o se le hicieron críticas reprochándole no haber sido lo suficientemente crítico de la dictadura. ¿En algún momento te comentó si eran injustas, si él lo había sido y no fue comprendido? Es un tema que la verdad que nunca hablamos mucho del tema, no, la verdad que nunca hablamos mucho del tema. Y de hecho ya hace unos años ya estaba un poco enfermo, entonces tenía un tema, una enfermedad, pero... Él es de los Brown del lado epistémico, digamos, la parte de los médicos, la parte de los filósofos. Bueno, toda esa rama Brown Cantilo, que en realidad también mi bisabuelo de esa rama fue muy cercano a Irigoyen y fue un gobernador de Provincia de Buenos Aires, un intendente de Buenos Aires y demás. Eso es por tu madre. Claro, sí, exactamente. Mi madre es Brown Cantilo, ¿no? Entonces tengo de un lado un bisabuelo como por eso decir, de un lado Brown y del otro lado Cantilo. Cantilo. Entonces, la política, la intelectualidad, el pensamiento, lo religioso también siempre estaba muy marcado en esa rama, que de las 10 ramas era una de las ramas más intelectuales de los Brown. Además tiene lógica, porque no todo el mundo, es muy poca la gente que ha venido a fines del siglo XIX a la Argentina, entonces simplemente es una cuestión cuantitativa, la cantidad de descendientes es mucho mayor que de quienes emigraron 50 años después, ¿no? Totalmente, pero al mismo tiempo yo siento que fue una familia, y sobre todo la familia más cercana, ¿no? La de mis tíos y mi abuela, porque mi abuelo murió de joven, fue siempre en un clima muy humanista, muy de compromiso con las ideas y con lo público, creo centralmente de buenas personas tratando de impactar sobre su comunidad, siempre estaba ese clima, ¿no? Por ahí, y en general la familia Brown creo que tiene un montón de valores en ese sentido súper positivos, que no indica de vuelta que en una familia tan grande puede haber gente que haga las cosas mal, o que por ahí a lo largo de nuestra historia también, la historia de autoritarismo, democracia, de distintas etapas, seguramente en la genealogía de una familia que ha tenido mucha clase dirigente tengas distintas historias, pero en general, en términos de lo que yo viví, por lo menos, siempre los valores siempre estuvieron muy presentes. De hecho, tu suegra, del último reportaje que te hice, mencionaste que era, o por lo menos simpatizaba con el kirchnerismo. ¿Votó este año a Cambiemos? ¿Lo lograste? ¿O? La verdad que ni hablamos de las elecciones. Este año nos llevamos bárbaro hablando de nuestros nietos, de mis hijos, sus nietos, y encontrando esa convivencia. Nadie va a creer eso, pero bueno. Es verdad, y creo que tiene que ver con algo también que pasa en este momento en la Argentina, ¿no? De aprender a respetar las diferentes visiones. No, sí, me refería simplemente de saber por quién votó, ¿no? No, pues te juro que no, es absolutamente cierto. Al día de hoy no hablamos de las elecciones con ella. Y tu mujer, Luciana Mantero, madre de tus 2 hijos, de Lucas de 10 y Joaquín de 4, que ya tienen. Exactamente. ¿Es más progresista? ¿Viene de una familia con una mirada más cercana a lo que normalmente la Argentina llama progresismo? Bueno, viene de una familia así que viene muy de esa tradición. Nos sentimos muy cómodos pensando los dos bastante cosas parecidas, cada uno de su perspectiva y de su experiencia de trabajo también. Creo que ya hace 16 años que estamos juntos, hemos logrado amalgamarse, influirse mutuamente. En un pensamiento que nos representa a los dos, ¿no? En parte.
Y creo que lo lindo es que viviendo de historias familiares distintas, hay 1000 cruces de historias, de ideas, de inquietudes, que de vuelta vuelvo a la esencia, ¿no? De las intenciones, de gente que tenga buena intención y quiera hacer cosas buenas, que valore lo intelectual y lo político como un valor, o gente que por ahí tiene otras inquietudes, ¿no? Vos tenés 4 hermanos varones. El mayor Ignacio es asesor del Ministerio de Innovación de la ciudad, el menor Andrés es arquitecto, subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo de la Nación, y tus otros 2 hermanos, Tomás y Julián, ¿a qué se dedican? Bueno, en realidad Ignacio se dedica a varias cosas, entre las cuales ayuda. Él es un obsesivo y entusiasta de lo que tiene que ver con cambios tecnológicos y demás, y ha trabajado mucho sobre ese tema, y trabaja con otros países, trabaja con otros organismos y también da una mano en eso. Tomás es más... Perdóname, Ignacio, ¿qué estudió? Economía. Economía. Y después tiene un posgrado en Wharton. Trabajó muchos años en consultora, en BCG y en alguna otra. En Brasil vivió muchos años, la mayoría de su vida profesional se dedicó en Brasil. O sea, la mejor escuela de negocios de los Estados Unidos. Sí, exactamente. Y después trabajó muchos años en Brasil y después vino para acá y trabaja en 20.000 iniciativas que tienen que ver con eso, ¿no? De hacer un aporte desde su lugar a las ideas. O sea, ser asesor no es un laburo, es una cosa mínima en su vida. Sí, exactamente. Sí. Él no se dedica. Y ha sido muy cuidadoso y trata de ser muy cuidadoso. Para mis hermanos es muy difícil también. Son todos profesionales, que le gusta lo público. En casa siempre se mamó. Perdón, son todos mayores que vos. Sí, yo soy el quinto. Y entonces para ellos siempre trabajamos todos. Ese diálogo, el equilibrio de convivir con un hermano que hoy está en un cargo público como el que yo estoy. Tomás es emprendedor, trabaja en temas de tecnología agropecuaria, estuvo viviendo en Estados Unidos ahora hace poco, trabajó muchos años en el sistema financiero. Julián es abogado, especialista en derecho de competencia y se dedica a eso en estudio Allende y Brea, mucho por el mundo centralmente, aunque también acá. Y bueno, y Andrés sí, trabaja en... O sea, por lo que veo, porque tengo entendido que por tu declaración jurada vos vivís en un departamento de 70 metros cuadrados. Correcto. Que es donde yo quise hacer la entrevista, pero me dijeron que no entrábamos con Mucho la cámara. no entramos. Tus viejos no te dejaron patrimonio, pero te dejaron a vos y a tus hermanos una educación muy outstanding, ¿no? O sea, Wharton, por ejemplo, son todos egresados universitarios, en muchos casos con posgrado. Sí, la verdad que nos dieron un montón de cosas, ¿no? Desde centralmente el tema de los valores humanos y un compromiso con el trabajo, con la inquietud intelectual, una visión muy fuerte del mundo permanentemente, del valor de la integración. Mi padre hace 40 años que se dedica a eso, digamos, ¿no? Y entonces siempre estuvo muy presente. Un amor por lo político también y lo público, y mucho énfasis también en lo educativo y la formación, sí. Yo creo que eso fue algo que fuimos viviendo todo el tiempo en casa. ¿Cómo? Además, 5 hijos que puedan estudiar en universidades que son complejos acceder desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fáctico, es un esfuerzo muy grande para una familia. Sí, totalmente. El único que tiene posgrado en ese sentido así fue Ignacio, el resto fueron a otras universidades, pero en general en casa nunca faltó nada. Y vivimos bien y con mucho respaldo, pero siempre poniéndole mucha prioridad a eso, ¿no? Eso tomo como testimonio de ambos. Tu padre, Félix Peña, es economista por la Universidad de Lovaina, donde mencionabas que lo presentó tu tío, doctor en Derecho por la Universidad de Madrid, profesor de varias universidades, autor de numerosas publicaciones sobre relaciones económicas internacionales, reconocido y respetado en el tema de comercio internacional, tanto en ámbitos diplomáticos como en ámbitos universitarios. Y también fue subsecretario del área económico de la Cancillería en 2 periodos. Durante la Guerra de Malvinas con Nicanor Costamende como canciller, y que en su momento nosotros consultamos y él dijo textualmente: yo llegué a la Cancillería cuando había claras señales de que estábamos en el final de una etapa, refiriéndose a la dictadura, y se iniciaba una transición hacia la democracia. No hubiese integrado antes el gobierno, y aclaró también que no tuvo nunca ninguna intervención relacionada con las denuncias de violaciones de derechos humanos, que en aquellas épocas tenían en el frente internacional algo muy marcado. ¿Cómo relacionás vos ese punto de la biografía de tu padre en ese momento de la Argentina? Lo hemos hablado bastante como
primero conociéndolo a él y conociendo su compromiso con la democracia, con los derechos humanos, con lo difícil que es en la Argentina, y fue en la Argentina en todos esos tiempos, ser un intelectual comprometido con lo público, con esos vaivenes, ¿no? Porque antes de eso también, en el periodo previo y el comienzo de la dictadura, los primeros años de la dictadura, él era alguien mirado con recelo por la dictadura porque estaba en el INTAL, que era un organismo internacional que hablaba de integración y que había muchos intelectuales también allí que estaban perseguidos por la dictadura. Entonces, siempre me acuerdo de una cosa que me decía él, que le decían de ambos lados, digamos, esta idea de que es difícil en la Argentina no ser etiquetables, porque a veces tenés riesgo de quedar mal parado siempre, ¿no? Y creo que sobre todo lo que más rescato de siempre es su visión, además de esto que ya les dijo, es la honestidad intelectual de tratar de realmente meterse para ayudar al país, ¿no? Y creer que en ese contexto ayudar a que la Argentina no se aísle del mundo y pueda tener sobre todo después de la guerra, él tuvo un trabajo de recorrer el mundo para tratar de mandar ese mensaje a una Argentina que se volvía a conectar. Creo que lo hizo con la mayor honestidad intelectual y me parece muy difícil juzgarlo desde este lugar, ¿no? 40 años después. Durante el gobierno de Alfonsín, tu padre no siguió en la Cancillería y volvió durante la presidencia de Menem a ocupar el mismo cargo. Entre el 83 y el 89 es que se van a vivir a Estados Unidos y vas a hacer la primaria allá. Exactamente. En realidad nos fuimos, a mediados del 84, nos fuimos hasta el 90. Mis hermanos, a medida que terminaban el colegio, se volvían a estudiar acá y nos quedamos nosotros los más chicos allá con él. Él estuvo en el BID 6 años trabajando en tema de integración y fue una experiencia... ¿Eso era en Washington? Sí, vivíamos en Potomac, Maryland, en realidad. Él trabajaba en Potomac. Como decir San Isidro. Sí, pero como que la vida era una vida más de suburbios para nosotros. Pero sí, fue un cambio muy grande porque fue entrar en un colegio donde yo no sabía inglés todavía, estaba en segundo grado, y una experiencia muy, muy fuerte y linda que nos marcó mucho. ¿Y viviste hasta, qué fue, de los 6 años? De los 6 a los 12, más o menos. Sí, o sea, prácticamente toda la primaria. Sí, toda la primaria. Sí. El séptimo grado lo hice libre cuando volví. O sea, el primer grado lo hice acá y séptimo libre, pero sí, casi toda la primaria.